Estimados estudiantes, para finalizar el capítulo sobre análisis vectorial, estudiaremos aspectos importantes relacionados con la clasificación de los campos. En primer lugar, introduciremos dos identidades que son conocidas como identidades nulas. La primera de las identidades es esta que aparece aquí. Dice: el rotacional del gradiente de cualquier campo escalar es igual a 0. La segunda identidad nula afirma que la divergencia del rotacional de cualquier campo vectorial es igual a 0. Estas dos identidades las utilizaremos frecuentemente en el curso de electricidad y magnetismo 1 y también en el 2. Muchas veces para simplificar ciertas ecuaciones y otras para darle un aspecto simétrico a las mismas. Trate de memorizarlas, ya que se utilizarán frecuentemente. Vamos a hablar un poquito sobre la clasificación de los campos. Un campo cuya divergencia es igual a 0 se conoce como campo solenoidal. Por otro lado, un campo cuyo rotacional es 0 se conoce como un campo irrotacional o conservativo, es decir, un campo que no rota. Veamos el primer caso. Tenemos que la divergencia del campo A es 0 y su rotor es 0. Como usted debe recordar de la clase, la divergencia de un campo está asociada a cierto tipo de fuentes de flujo. Por otro lado, el rotor está asociado a fuentes de vórtice. En este caso, en la región que estamos estudiando, no tiene ni fuentes de flujo ni fuentes de vórtice. A este campo se le llama solenoidal porque la divergencia es 0. Y también es un campo que no rota, o sea, un campo irrotacional porque su rotor es 0. También se le conoce como un campo conservativo. Ejemplos de este tipo de campos, bueno, aplicado al caso electrostático, tenemos un campo electrostático en una región en la que no existan cargas. El comportamiento de ese campo podría ser algo similar a lo que se muestra en la figura. Tenemos ahí el caso 2. Ahora, la divergencia del campo es distinta de 0. O sea que este campo no es solenoidal. Sin embargo, su rotor sigue siendo 0. Es un campo irrotacional o conservativo. Posiblemente usted ya esté familiarizado con el caso de un campo electrostático que tenga este comportamiento debido a que existen cargas en la región. Veamos el tercer caso. La divergencia es 0, o sea que es un campo solenoidal. Pero en este caso el rotor es distinto de 0. O sea que ese campo no es conservativo. Un ejemplo de él sería un campo magnetostático en una región que existen corrientes estacionarias. Sería algo como la figura que va a aparecer. Si usted se pregunta qué tipo de
carga o distribución de corriente puede producir esto, pues imagine un cable que es perpendicular a la pantalla. Sería un cable algo así. Una corriente que produzca ese campo debería venir en la dirección saliendo. Y el campo producido por esa corriente, pues tendría el comportamiento de las líneas color azul que podemos apreciar ahí. El último caso, tanto la divergencia como el rotor son distintos de cero. Eso significa que tenemos los dos tipos de fuentes. Tenemos fuentes de flujo aquí y tenemos fuentes de vórtice. A ese tipo de campo se le llama un campo no solenoidal y no conservativo. En el caso electrostático, un ejemplo puede ser un campo electromagnético. Es decir, que tenemos tanto campo eléctrico como campo magnético. En una región que existen cargas en reposo y corrientes eléctricas. Es decir, cargas en movimiento. Esa sería una posible forma del campo. Puede ver que por aquí esperaríamos que existan fuentes que estén produciendo estas líneas que van saliendo, pero aparte también el campo tiende a enrollarse. Para finalizar, vamos a hablar un poquito sobre el teorema de Helmholtz. Básicamente, este teorema establece que un campo vectorial puede ser determinado de forma única si se conoce la divergencia del campo y también su rotor en todos los puntos. Obviamente, la divergencia del campo, que aquí se llama B como función de R, B es un escalar, pero R es un vector, y el rotor, que se llama C de R, donde C es un vector, pues este B de R y C de R en algunos puntos deberían de ser cero. Es decir, que si B no fuera cero en algunos puntos y C no se anulara también en algunos puntos, pues hacer el cálculo del campo F nos daría algo infinito, algo indefinido. Se calcula un campo escalar, que aquí se le llama phi, por medio de esta ecuación, 1 sobre 4pi, integral de volumen de B de R, que esta es la divergencia del campo, el diferencial de volumen entre esta distancia. Esta ecuación es muy útil cuando se calculan en general potenciales escalares. Por otro lado, aquí aparece una ecuación de un potencial vector que es igual a 1 sobre 4pi, integral de volumen de CDR, donde este CDR es el rotor, se integra sobre un volumen y el CDR está dividido sobre esta magnitud de R menos R'. En general, el campo F se calcularía conociendo esos dos potenciales, el escalar y el vectorial, a través de un negativo gradiente más este rotor. Esta ecuación, cuando entremos al curso de electricidad y magnetismo 2, la aplicaremos para calcular, por ejemplo, el campo eléctrico. Bien, eso sería todo con respecto al capítulo 1. Gracias por su atención.